Con mucho gusto en la línea telefónica la diputada local por el partido de Hagamos, Mara Robles, precisamente. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Igualmente. Oiga, diputada, no sé si alcanzó a escuchar el reporte de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que nos sirve de contexto para esta charla, pero después del anuncio o el reporte que dan a conocer ustedes del estudio de INCO, Nacho dice que bueno, lo que se descubre es que hay una enfermedad en el legislativo y lo compara con un cáncer. ¿Qué van a hacer en el legislativo con ese cáncer? Diputado, usa las mismas palabras de Nacho. ¿Lo van a extirpar, van a hacer cirugía, van a hacer radiaciones o agua de tlacote, diputada? No, tenemos que actuar radicalmente. Y el primer paso que hoy dimos es muy importante. Yo me atrevería a decir que es un paso valiente, porque de manera partidista muchos habíamos señalado que existían estas irregularidades en el Congreso, pero la Junta de Coordinación Política, con el consenso de todos los partidos políticos, decidió llevar a cabo este diagnóstico. Y eso es un acto de valentía política y de congruencia, porque quiere decir que estamos dispuestos a transparentar la situación y a no ser cómplices de ella. Fíjate lo que dijo Nacho. Hay trabajadores que tienen primaria que ganan más que los que tienen secundaria. Hay trabajadores de secundaria que ganan más que los que tienen doctorado. Alguien pensaría que por fin le hizo justicia a la revolución al proletariado, pero no. Eso lo que quiere decir es que hay una discrecionalidad en la aplicación de los salarios. 2, hay un desorden. ¿Por qué? Porque hay puestos que tienen menor nivel que ganan más que los que tienen más nivel. Evidentemente, esto también habla pues de claramente actos de corrupción, porque se supone que en la cultura del mérito gana más el que tiene más preparación y más nivel. En tercer lugar, tenemos en este momento 3 sistemas tecnológicos de nómina operando. Eso genera problemas de ineficiencia, pero todo tiene que ver con que hay una estructura política que se sobrepone a la estructura administrativa y eso hace que se vuelva un Congreso ineficaz. Entonces, no es lo mismo a que lo diga alguien de un partido, a que lo diga una organización como INCO, porque esto adquiere validez científica. Se hizo con el criterio de la imparcialidad, sin conflicto de interés, y por lo tanto ahora estamos obligados a actuar. Ojalá fuera realmente nada más correr a un puñado de aviadores. No, es bastante más complejo, bastante más complicado. Es un problema estructural de fondo, que tiene muchas legislaturas atrás y que tenemos que resolver de manera gradual para poder ser radicales. Porque si fuera un asunto de, a ver, agarra y corre a 70, no, hombre, pues se genera una huelga en el Congreso y entonces no vamos a poder cambiar nada. Entonces, ahorita lo que yo quiero pedirle a toda la ciudadanía es que lea el documento. Abrimos todo el documento. No nos reservamos ni una sola palabra. Es un ejercicio transparente, es un ejercicio imparcial, es un ejercicio sin conflicto de interés y lo primero para curar un cáncer es diagnosticarlo. Saber exactamente de qué se trata. Si es un cáncer de mama, de colon, de un sarcoma o qué. Y aquí efectivamente nos enfrentamos a un problema grave, complejo, y yo estoy muy contenta porque muy pocas cosas han salido por consenso en esta legislatura y esto, el hecho de que se haya hecho entre todos es verdaderamente valioso. No creo que haya en el país ningún otro congreso que haya tenido el valor de transparentar sus tripas de manera tan contundente. Y esto debería ser un ejemplo para las administraciones públicas también. Oiga, diputada, me parece bien. Ya tienen el diagnóstico y dice que esto es una parte valiente. De acuerdo, está muy bien. ¿Por qué no empezar a lo mejor no por los empleados para que no tengan una revuelta, pero a lo mejor sí por las y los legisladores? Por ejemplo, Nacho nos reportaba que en Jalisco nos cuesta 20 millones de pesos en la nómina por diputado, por ejemplo, y que es más caro el Congreso. Es por el número de trabajadores, es que es por el número de trabajadores. Ahí te va cómo se hace ese cálculo, Josefina. A ver. Se divide el total del presupuesto del Congreso entre el número de legisladores y por eso pareciera como que cada diputado se gasta 20 millones, pero no es así. Es la nómina la que genera esa desproporción. Entonces, donde está el cáncer es en la nómina. O sea, porque de otra manera se genera la confusión de que cada diputado se gasta ese dinero. No es así. Incluso te diría, ni siquiera los trabajadores están repartidos equitativamente entre los diputados. Justo de lo que nos quejamos los diputados
es que hay diputados que casi ni tenemos trabajadores de base trabajando con nosotros. O sea, es un problemón, es peor que eso. Sí, me imagino. No, ya no quisiera estar en sus zapatos, es un terrible. problemón, pero hay que resolverlo, diputada. ¿Cómo van Claro. a hacerle con este cáncer, pues? Mira, el INCO da algunas propuestas de solución. Una, por supuesto, son las jubilaciones anticipadas, es hacer una lista de todos aquellos que ya están en edad de poder jubilarse y hacerles un ofrecimiento. Otra opción, pues, es evidentemente combatir el nepotismo. Quienes claramente estén violando la ley, pues tienen que ser llamados a cuentas. Lo otro tiene que ver con la reclasificación de puestos. Habrá gente que en este momento tenga un puesto de nivel alto, pero como ya dije, con un salario bajo, y que prefiera ir al puesto que le corresponde con tal de tener posibilidades de crecer. Entonces, nosotros nos tomamos 2 semanas para validar el estudio, para estar seguros de que no había ninguna exageración, de que no había ninguna imprecisión, de que realmente se podía validar. Ya lo hicimos, ya lo dimos a conocer. Entonces, ahora tenemos que generar una propuesta de salida que no genere una huelga, que no genere una revolución, que no genere una revuelta, porque entonces no vamos a poder hacer nada. Tenemos que hacer un trabajo político, un trabajo técnico, un trabajo administrativo y obviamente un trabajo de Contraloría. ¿Qué queremos? Hacerlo entre todos. Sería muy fácil que cada partido político se arranque de su ronco pecho y diga sus soluciones, pero evidentemente los que no tenemos mayoría, pues no vamos a ir a ningún lado. La idea es convencernos entre todos de que tenemos que dar el paso juntos. Eso aparentemente es más lento, pero más lento son las décadas que el Congreso del Estado lleva ahí. Entonces, realmente vamos por muy buen camino. El documento es tremendo. Yo creo que un canal tan serio como el de ustedes va a poder hacer una investigación muy detallada, una disección de ese documento y efectivamente las autoridades que ahora tenemos conocimiento de ese documento científico estamos obligadas a actuar. Porque tú sabes que una autoridad que tiene conocimiento de un delito se vuelve cómplice si no lo combate. Entonces hay una gran diferencia entre lo que sabíamos antes y lo que tenemos ahora en la mano. Así es. Oiga, diputada, si es que llegan a un acuerdo, como dice cada partido, cada bancada da sus propuestas de solución, más las que INCO les está, digamos que sugiriendo, ¿el cáncer pudiera ir disminuyendo este mismo año? Debe, porque esto tiene que ocurrir incluso antes de que empiecen las campañas electorales. Si no, ya no vamos a poder hacer nada. O sea, nada de que para la siguiente legislatura, pues ¿cómo creen? Ahí no la vamos a llevar. No, esto tiene que ser este año y esto tiene que ser antes de que arranque la puja partidista, porque si no, ya no va a haber condiciones políticas para el consenso. O sea, no se olviden que esto no es una empresa privada, esto es el Congreso del Estado, o sea, es el sumum de los intereses políticos. Entonces, la única manera que tendremos de progresar es por consenso. Y yo realmente quiero hacerle un reconocimiento a mis compañeros de todos los partidos porque nos hemos mantenido firmes. Nadie creía que se iba a hacer el diagnóstico, se hizo. Nadie creía que íbamos a encontrar a una organización imparcial, encontramos a INCO. Nadie creía que esto podía hacerse de manera transparente y sin corrupción, lo logramos. Nadie creía que íbamos a poder tener una vocería imparcial y hoy, en nombre de todos, salimos solamente el secretario general y tu servidora. O sea, ¿cuándo se me ha visto que alguien de la oposición hablara en nombre de todos? Pues ¿eso qué quiere decir? Que entre todos tenemos realmente un razonamiento sensato, serio, de lo que está pasando y estamos hechos cargo del problema. Claro que viene lo más difícil, pero este paso que dimos era muy importante. Mira, Pina, otro dato, los sueldos del Congreso están muy por encima de los sueldos de Guadalajara y de Jalisco, por profesión y en general. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que hay privilegios que son inaceptables y todo eso juega en contra de los trabajadores que sí trabajan, porque hay una gran cantidad de trabajadores en el Congreso que son valiosos, que son preparados, que son gente muy, muy importante, que tiene una gran experiencia. Es importante decir que nosotros no vamos a ir contra los derechos de los trabajadores jamás. Esta es una cosa que tenemos que hacer de la mano del sindicato. O sea, tenemos que actuar con responsabilidad y sí se puede. Hay un caso que precisamente presentó el INCO, que en aquel momento evaluó nada menos que Harvard, en el Infonavit, y se pudo limpiar la nómina y se pudo llegar a una situación de decencia y de normalidad. Entonces, si nosotros lo hacemos, incluso podríamos llegar a ser un ejemplo a nivel nacional de otros congresos de los estados. Y yo sí estoy muy contenta porque a pesar de ser una iniciativa de tu servidora, lo que más ha valido la pena es que se haya convertido en una causa de todos, que no me haya quedado con una bandera solita, como loquita en la plaza, gritando por algo que nunca va a ocurrir. No, o sea, nos hemos convencido todos. Oiga, diputada,
Qué bueno, yo coincido en que qué valiente dar este paso, pero ahora que no quede ahí, sino que están obligados a resolverlo. Ojalá que otros poderes se sumen. Estaba pensando en cantidad de ayuntamientos, de cómo tienen una nómina abultada y efectivamente el problema son las nóminas porque hay cuates, porque hay cuotas y un largo etcétera, etcétera. Tengo que concluir esta entrevista con usted lamentablemente, pero ojalá su respuesta sea un tanto breve, diputada, si es que es posible. Una pregunta que a lo mejor suena obvia. ¿Desde el legislativo pudieran poner un candado de no más contrataciones, no más empleados más que los que tengan, los que puedan recortar, y con salarios equilibrados, no tan disparados, por ejemplo? Podemos hacer eso y más, porque si efectivamente el Congreso del Estado aprobara una ley de servicio civil de carrera para todo el gobierno del Estado y los municipios, entonces daríamos un salto cualitativo fundamental. Y eso ya lo hicimos nosotros, tenemos cara para exigírselo a lo demás, porque ya aprobamos aquí el reglamento. Entonces sí se puede y sí queremos hacerlo. Y hay soluciones de ahorita, hacer paso 1, 2 y 3, ¿verdad, diputada? El paso 1 era el diagnóstico, el 2 es presentar las propuestas de solución y esto tiene que ser pronto porque de otra manera va a quedar en nada y eso yo no lo permitiría, ni muchos de mis compañeros que están comprometidos con esta causa. Me da muchísimo gusto saludarle y que platique con nuestra audiencia. Encantada, estoy siempre a sus órdenes y de verdad, escudriñen el documento y luego le damos con detalle a todo lo que quieran. Muy bien. Un abrazo, diputada. Gracias. Igualmente.